prioridad, pues las preguntas que se les van a hacer, ¿no? Para preparar su speech. Y nada, pues entonces así se lleva a cabo este programa. Otro de sus objetivos, además de abrir las puertas a la universidad, al público general y también pues acercarnos a nuestro público potencial, que en este caso son los jóvenes que están interesados en las carreras, también era el de generar un archivo para precisamente la documentación y la memoria, ¿no? Y muchas de estas cápsulas las pueden ustedes encontrar en Spotify. Búsquenos como Radio UNAI y ahí van a encontrar varios de los contenidos. Lamentablemente, y esto por una situación ajena al proyecto y también a la universidad, ahora no hemos podido continuar alimentando la aplicación porque el IMER está pues diciendo que no, porque el IMER diciendo que no, pues que hay un problema de derechos de autor, ¿no? O algo así por el estilo. Hemos estado diciéndoles que no hay fines de lucro en el programa, que es completamente académico, etcétera, pero hasta ahora no hemos tenido, digamos, el visto bueno por parte de ellos para que nos den acceso a los archivos grabados y poderlos subir a Spotify. Sin embargo, bueno, todavía seguimos haciendo esas gestiones para que esto pueda volver a ser posible. Y es que cada administración, siendo radio pública, cada administración pues piensa diferente, ¿no? Porque al final quien dirigen son las personas y tienen distintos puntos de vista y etcétera. Es una tristeza. Pero mientras tanto, pues bueno, seguimos en IMER. Muchas veces se me ha preguntado, bueno, ¿y por qué no mejor radio por internet? eh, no tengo, digamos, el acceso suficiente a las plataformas y el uso de los dispositivos y de los programas como para andar haciéndolo. Eh, y entonces, digamos que ha sido como la opción más viable para mí. Por otra parte, tengo el apoyo de estudiantes de la licenciatura en producción de música y ellos son quienes se encargan de toda la parte de la grabación, del subir todos los archivos de audio a una carpeta Drive, en donde, bueno, pues ya les digo que Grupo Imer se encarga después de la postproducción. Y eso es lo que vamos haciendo, ¿no? También he pensado quizás en utilizar el canal de YouTube para poder hacer programas, pero pues es otro rollo, ¿no? También pon la cámara, y luego edita, y luego que las letritas y los subtítulos y no sé qué. Es decir, el proyecto, ustedes si lo escuchan, parece fácil, pero sí conlleva mucho tiempo y personas detrás de él, porque sí es un proyecto que requiere de creatividad, requiere de estar pensando cómo elaborar todos esos contenidos y que resulten más, menos, pues atractivos para ser escuchados. Claro, nunca tendremos el rating, pues no sé, de un programa de EXA o de todos estos programas de radio que son más populares, ¿no? Pero digamos que de alguna manera también la intención es acercarnos más a nuestra comunidad local y estatal. Y pues eso es lo que significa Radio UNAI, el arte para conectarte. Muchas gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la siguiente maestra, Carmen Ordóñez, quien es diseñadora e ilustradora, especialista en la narrativa visual, y desde ahí dialogará un poco sobre la perspectiva de pues cómo eh, registrar la ficción. Es un trabajo bastante amplio, no basta el programa de mano, la fotografía, el video de la obra. Desde ahí ella nos va a platicar un poco sobre las complicidades, la multiplicidad de universos a la hora de registrar la ficción. Adelante, maestra. Muchas gracias. Ahí está, creo que estoy. Hola, ¿me escuchan bien? Súper.
Bueno, voy a esperar y rogarle a Jesús que no se atore mi presentación. Pero bueno, perdón. Constantemente me pregunto cómo llegué aquí. Y la respuesta apareció fulminante consultando mi carta astral, documento de irrefutable credibilidad. Nací un 8 de marzo con el sol en Piscis y ascendente en Escorpión. ¿Continúo? Bueno, es que es importante mi presentación porque es muy visual, entonces si no se ve bien, te van a gastar todos tus datos, chao. ¿Hay video, segura? Bueno, a ver. Em, mm, mm, a ver. Ahora sí. Otra vez. Nací un 8 de marzo con el sol en Piscis y ascendente en Escorpión. Demasiada agua en mi vida como para evadir mi irremediable destino que me arrojaba al drama y escuchar una y otra vez el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes. Entonces, pienso que de una manera u otra terminaría trabajando para las artes escénicas porque no logro pensar en otro medio que tenga esta interesante mezcla de personalidades, intensidades, deseos y contradicciones. Y que ocurra a pesar de todo, con la voluntad y fe de tantas personas siempre en colectivo. Hacer arte es para los valientes. Como enamorarse. Y fue así que un buen día, hace 10 años, yo, entonces una diseñadora godín con una fría formación capitalista, me enamoré de una copywriter que resultó ser dramaturga. Empecé a ir a todos los ensayos de su nueva obra de teatro o me resignaba a no tener planos fines de semana. Y luego a las juntas. Viví muy de cerca la construcción de ese proceso y sin darme cuenta su universo ya me pertenecía. La obra en cuestión era una reinterpretación de La Caperucita Roja que buscaba darle a las infancias herramientas y voz para protegerse de los lobos que les rodean. Cuando llegó el día en que aprobarían el póster del estreno, sintieron que no comunicaba adecuadamente lo que querían transmitir, así que vi mi oportunidad e impulsada por el deseo de aportar algo al proyecto, y un poco también por quedar bien con mi novia, les diseñé una versión nueva. Le tengo mucho cariño a esa obra, Feroz de Belacqua. Pronto comprendí que el papel de esas piezas gráficas era dejar testimonio de lo que ocurrió. Como diría Agamben, son las cenizas que quedan después del fuego, pero también ser una declaración. Una pieza que al salir al mundo condensa y materializa todo el trabajo detrás. Y claro, está el factor de la audiencia. Los públicos siempre han sido un tema complejo en las artes escénicas. Llega el viernes o el sábado por la noche y estás buscando un plan y te asomas a las redes a ver qué hay. A veces perdemos de vista que esas opciones de fin de semana en realidad no son otras obras. Tu proyecto no está compitiendo con un montaje de Medea o de Edipo Rey. Está compitiendo con ir al cine a ver los Avengers, con ir al parque por una marquesita o con quedarse en casa a ver Betty la Fea.
Pero entonces, navegando, ves un póster o un post y recuerdas. ¿Recuerdas esa única vez que un amigo te arrastró al teatro y terminaste viendo una obra increíble y te lo pasaste tan inesperadamente bien? Te sorprendiste y quieres volver. Decides volver. El diseño tiene ese poder de ser la ceniza capaz de recrear la sensación del fuego. Creo en el poder del diseño para documentar y al mismo tiempo para seducir, para hacer que alguien recuerde lo que vivió y para darle el empujón inicial de elegir vivirlo. Porque el diseño no solo habla de lo que fue, también abre la puerta a lo que puede ser. Un director y un amigo muy querido me dijo una vez que lo que aparece en los pósters o las piezas de comunicación tiene que, sí o sí, reflejar algo de lo que vemos en la escena. ¿Es posible diseñar una pieza de comunicación únicamente con un brief y un par de juntas, o simplemente tomando una fotografía linda de la puesta y agregando un título en Montserrat Bold Italic? Sin embargo, si para generar el texto, la música, la iluminación, etcétera, el equipo tiene que ensayar y participar de los procesos creativos, ¿qué me exime a mí de ello? ¿No sería lógico que mi trabajo será más preciso, quirúrgico y definitivamente más congruente con lo que se quiere transmitir si me meto hasta la cocina? Si me involucro y veo las entrañas y el corazón mismo de la pieza. Así que para mí eso no es negociable. He sido lo suficientemente afortunada de trabajar con compañías que generosamente me abren la puerta a sus laboratorios creativos, que me invitan a sus ensayos y recorridos y me permiten ver el desarrollo de sus procesos. Solo de esa manera puedo visualizar piezas que cumplan con la misma claridad, potencia y espíritu de lo que ocurrirá en la escena. Creo en involucrarme todo lo posible en los procesos creativos, con la mente y el corazón. Lo malo, para mí, todo es personal. Lo bueno, para mí, todo es personal. Por tanto, me esfuerzo más. Pues bien, está dispuesto todo ya. Los ingredientes están ahí sobre la mesa, listos para traducirse en imágenes. Si pienso en la columna vertebral de una obra y en el punto de partida de mi propio proceso, lo más importante para mí es el texto, la dramaturgia. Y resulta que ese texto está compuesto por palabras, que a su vez están conformadas por letras, que no son más que grafías para representar un sonido o una idea. Una ocasión, cuando tenía unos 5 años, estaba muy entretenida dibujando una escena, pero me sentí frustrada ya que no lograba hacer que mis personajes se rieran. Así que le pregunté a mi papá cómo podría resolverlo, y él me dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo, pues agrégale nada más la palabra jaja y ya con eso. Para mí fue revelador, epifanía, campanas al viento. Me obsesioné con los títulos de las películas de Disney, de las telenovelas de la noche, de los libros que leía mi mamá antes de dormir. Primero vuelvo al texto. Él me dicta el camino. Y si no hay texto y la dramaturgia tiene otro lenguaje, como en el caso de la danza, entonces el movimiento manda. Eso y la conceptualización. Pero siempre lo traduzco en letras. Así es que invierto horas eligiendo la tipografía adecuada que refleje la personalidad de la puesta, pintando a mano ese título o creando alfabetos desde cero. Creo en las palabras, en su potencia visual. Las letras que las componen igual tienen piernas, panza, curvas. Pueden transmitir elegancia, violencia, ingenuidad, transportarte a un momento en el tiempo. Una palabra vestida adecuadamente es una narrativa en sí misma. Tenemos entonces un título, y aquí interviene mi propia documentación. Todas esas referencias que van a mezclarse y a sazonar las piezas, acompañar esas palabras que ya están definidas. Para mí, diseñar va de conservar lo esencial, lo necesario. Eso suele confundirse con el minimalismo ascético y esa filosofía Bauhaus que durante mucho tiempo ha dictado la línea de lo que se considera de buen gusto. A veces, menos es menos y más es más. Aquí se agolpan todas esas referencias que he acumulado a lo largo de mi vida, de mi formación como diseñadora, pero también como persona. Esas decisiones, las más arriesgadas, que también son las más deliciosas, van tomando forma a lo largo del proceso. Se asoman en los ensayos y las juntas, pero se vuelven definitivas entre las hojas de las libretas y vibran en mi mente cuando se agolpan las imágenes que por alguna razón relaciono con un color, un estímulo, una frase o un movimiento.
Permito que entre todo, lo más descabellado, lo que inicialmente parece estar fuera de lugar, porque creo que parte de lo que somos es lo que traemos a la mesa. De modo que conviven en el mismo espacio las reflexiones de Donna Haraway, pero también el último video de Taylor Swift. Y de pronto, ese color amarillo mostaza me lleva a pensar en Uma Thurman vestida como Bruce Lee en Kill Bill. Y a su vez, me hace referencia a las cintas de precaución en las escenas de accidentes o crímenes. Y si pienso en esas cintas, pienso en la letra Impact, en la dureza del negro, en rojo sangre. O puede ocurrir que si estamos hablando de una historia envuelta en intrigas y misterio, brinque de inmediato una imagen de Hitchcock y por extensión de Saul Bass, su diseñador de cabecera, sólido, concreto, o una escena de Cuna de Lobos, con la maravillosa música de Pedro Plasencia. Todo lo que pasa a través de mí es un registro que conservo, porque en el momento menos esperado puede funcionar. Quizás es oficio o a lo mejor intuición. Diseñar es tomar decisiones. Ningún trabajo es absolutamente inédito y quien te diga que el suyo sí lo es, miente. Todos abrevamos de algún lado. Por eso es tan importante lo que consumimos y las experiencias que nos permitimos vivir. Creo que la inspiración viene de cualquier parte y que ninguna de sus fuentes es más o menos válida que la otra. Simplemente es más o menos adecuada para transmitir un mensaje. Si tuviera que traer a la mesa un proyecto que ejemplificara ampliamente aquello de lo que hablo y en lo que creo, sería Guerra, un estudio sobre la fotografía, ambicioso y complejo con diferentes etapas. La primera, una exposición fotográfica, luego un documental, posteriormente un recorrido escénico y al final Bitácora de Guerra, una reinterpretación de dicho recorrido. Me pareció muy potente que la palabra guerra, apellido de Pedro, el creador de ese archivo, tuviera tanta presencia y fuerza y que me remitiera también a esa guerra en contra de la pérdida de la memoria. Así que decidí mantener siempre al centro, siempre protagónica. Pensé en el proceso fotográfico, en sus químicos, en el tiempo que toma, en lo rápido que se está destruyendo este archivo. El rojo era fundamental, ya que estaba presente en el cuarto de revelado, pero también funciona como acento que no pasa desapercibido y que vuelve más interesantes las imágenes de la fototeca, todas ellas en blanco y negro. Quise probar qué ocurría si jugaba con la idea de los negativos y de la imagen invertida que genera la lente. Así que para la etapa 1, la exposición, decidí que el póster estuviera así, en negativo y con el título al revés. Corría el riesgo de que se perdiera la legibilidad o que no fuera comprensible. Afortunadamente no pasó ni lo uno ni lo otro. Para el documental me remití a las anotaciones, garabatos y bocetos que llenan las libretas en los procesos creativos, ideas que van tomando forma y que pocas veces se comparten. En el póster se despliegan frases sueltas, dichas en los ensayos, guiños a la dramaturgia y las piezas de una cámara fotográfica reflex. Llegó el tercer momento, el recorrido. Aquí teníamos ya un par de retratos en primer plano, como si nos miraran a través del papel, desvaneciéndose. Ya había instalado en el imaginario la paleta de colores y el título central, siempre, pesado, guerra, de modo que si se fundía en las fotografías no pasaría nada, seguiría teniendo presencia y reforzaría la idea del archivo que se deteriora. Estos pósters los rompí por la mitad y los pegué con cinta para hacer más evidente la idea del desgaste y destrucción. Además, la ficción del recorrido proponía que cada uno de los 20 espectadores era parte de la Liga de Maestros Socialistas y que habían llegado ahí movidos por el asesinato de Felipe Carrillo Puerto. De modo que me di a la tarea de diseñar programas de mano a mano, con una carta de mi puño y letra que en la ficción estaba escrita por Livia Guerra, quien te recibía al llegar. La carta iba acompañada de un mapa del estudio fotográfico, recreado en el espacio y de una pieza más que contenía la sinopsis y los créditos. Todo estaba contenido en un sobre de papel manila sellado. Mi intención aquí era que el diseño ayudara a construir la ficción y a sostenerla. No quería que fuera un simple papel destinado a perderse en la basura, sino que se convirtiera en un objeto de la memoria, bello, también pensado que mereciera ser guardado. Posteriormente, para Bitácora de Guerra, integré un color más a la paleta original, un azul RGB, ya que aquí era más evidente el tema de los tiempos que se cruzaban, el presente, el pasado y el futuro.
Uno donde evidentemente la tecnología es distinta y la forma de documentar también, mucho más digital. Soy fiel creyente de que las limitantes detonan la creatividad, así que mantuve los mismos parámetros y limitantes siempre. El uso del color rojo, la palabra guerra como motivo recurrente y la idea de la documentación, ya sea a través de textos o de imágenes que iban descomponiéndose. Este universo visual me hizo darme cuenta de que el diseño no únicamente acompaña a la escena, sino que puede ser parte de ella. Finalmente, mi contacto con el teatro me llevó a estar presente en el escenario, dibujando en tiempo real, metiendo acotaciones y textos, traduciendo la dramaturgia en imágenes. Sentir esa responsabilidad y ese rigor, estar en el centro del incendio, me dio otra perspectiva y me llevó a hacerme más preguntas y a tener más ambiciones. Cada proyecto es un salto de fe. Aquí el tiempo se vive diferente. Todo se consume en el instante. Cada función es irrepetible, pero siempre queda algo. Cenizas, imágenes, relatos. Y ahí aparece el diseño como memoria que todavía arde. Era mi destino, bien dice mi carta astral. Demasiada agua para mantenerla contenida en una oficina diseñando publicidad. Soy Piscis. Yo creo y luego creo. Y creo en las artes escénicas. Por eso estoy aquí. Continuamos con el tercer participante, el maestro David Serna, y retomamos una frase de la maestra Carmen. Si nosotros somos el tiempo, ¿cómo combatir el olvido? El tiempo se puede detener. La obra de danza, desde esta perspectiva, ¿en qué se convierte en la documentación? Adelante, maestro David Serna, nos acompaña del Centro Coreográfico de Investigación Histórica del Movimiento, con el trabajo de reconstrucción histórica desde la danza. La pregunta, ¿cómo documentar la danza? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Hola, Sí, maestro, se escucha bien. ok. Les me permiten compartirles una imagen. Sí, unos minutos. Gracias. ¿Ya puede? Bueno, en lo que está lista la imagen, les puedo ir platicando un poco de lo que es el Centro Coreográfico de Investigación Histórica del Movimiento en Tulum, Quintana Roo. Pues somos una iniciativa independiente que nos encargamos propiamente de la investigación y el desarrollo de la historia de la danza. ¿Cuál podría ser uno de las conexiones con el teatro? Pues bueno, directamente es la gestualidad de cada una de las épocas con las que trabajamos. Entonces, pensar la danza desde la escena no concluye con la ovación de agradecimiento. Pensar la danza es un entramado virtuoso, complejo de acción, previamente diseñada por un coreógrafo y ejecutada por un instrumento sensible, pensante y reflexivo como el cuerpo del bailarín. La danza no termina con el último aplauso, trasciende con el registro vivo de cada ensayo y de toda una historia que se ha documentado desde el impulso prehistórico, clásico, moderno y contemporáneo. El siglo XV nos regala el manuscrito Cervera, que es el que tenemos en pantalla en este momento, desde España en el año 1400, y observamos con signos simples cómo se ha abordado en papel indicaciones de movimiento para ejecutar una danza que tiempo después pasaría a la corte. Como podemos ver, este manuscrito
nos muestra una serie de signos. Si me siguen con el cursor, al inicio vemos una R, en donde una R representaría una reverence, una reverencia o un saludo inicial. A partir de ahí vemos otros signos, que son dos líneas que están juntas. Estas líneas nos indican dos movimientos, dos pasos, que de alguna forma pueden ser paso adelante, adelante, o en lo que propiamente para las danzas inglesas sería un branlé. Y bueno, a partir de ahí se va desarrollando la danza. Como les repito, este es un primer registro y estamos en el año de 1400. Ahora, eh, pueden ver el siguiente, que es el manuscrito de Borbón. Ok, en este manuscrito, si podemos observar en la parte de arriba, se tiene la música. Y en la parte de abajo tenemos una serie de letras. ¿Esto qué quiere decir? Son las indicaciones de los pasos que se van a desarrollar. Por ejemplo, miren, aquí hay una E, una M, una F, una E, una A, una F, una B, una M, y de esta forma se va indicando cada uno de los movimientos que vamos realizando de acuerdo a la escena. Ahora vamos a pasar a otra imagen que es algo súper interesante y que tiene que ver con el desarrollo propiamente ya de la notación de la danza. Vamos hacia 1700 con la notación du Champfeuillet, donde encontramos una descripción más precisa de los movimientos desde el espacio. Esto quiere decir cómo nos desplazamos alrededor de la sala. Incluso los aportes de la notación du Champfeuillet es la Maestro, ¿se escucha? documentación de los... Sí, No dígame. están cambiando las imágenes, maestro. Sigue en la primera. A ver, estoy en la segunda. Sí, no cambiaron las imágenes. Sigue en la primera, que es la que está en amarillo. La danza. Ok, que lo tengo aquí. A ver, tengo otra. No, maestro. ¿No? No, sigue en la primera, no ha cambiado la imagen. A ver, estoy Perdón, viéndolo. maestro, me parece Dígame. me parece que podría ser que está compartiendo en su cámara, pero nosotros también ya lo tenemos aquí. Si gusta, puede compartir solamente pantalla para que podamos ver las imágenes. Ah, perfecto. Entonces cierro la cámara. Sí, Ok. Ahí pueden ver una hoja en negro con amarillo. no, ¿puede volver a compartir? Perfecto, claro que sí. Aquí estamos en el manuscrito Cervera. Es una hoja en color negro. Ahora ¿Lo sí se pueden ver? ve. Gracias, maestro. Con mucho gusto, una disculpa. Les comento, este es un segundo documento en Borgoña, en donde podemos observar en la parte de arriba la partitura musical. Se dan cuenta que es como va avanzando la música y en la parte de abajo encontramos una serie de letras que indica
cada uno de los pasos que vamos a ejecutar dentro de la danza. Recordemos que seguimos en el siglo XV, en la corte de Margarita de Austria. Y esto que estamos viendo en imagen es una paja danza, una page dance, en donde, como les indicaba, esta línea nos indican los pasos que vamos ejecutando. Como en el primer ejemplo anterior, y vemos aquí, se repiten nuevamente estas dos líneas, que quiere decir los dos movimientos o el branle. Es algo muy interesante porque ya desde este momento de la historia podemos ver la unión entre la música y la danza. Vamos ahora con un siguiente ejemplo. De ahí les hablaba del siglo de 1700, donde pues ya tenemos una documentación más específica. Y es donde encontramos la anotación du Champfeuillet. Y nuevamente estoy buscando cómo mostrarles la imagen. Ok, estamos ante l'ecrit de la descripción. Esta es una hoja de una folía, 1700 en la corte de Luis XIV. Y como podemos ver, esta lectura es más completa y más compleja. Primero, en la parte de arriba observamos la música. En la parte del medio observamos la partitura de Castañuela. Luego, en esta parte intermedia, tenemos la descripción de los brazos. Y si observan esta gráfica, de alguna manera, es la descripción de el desplazamiento de los pies. ¿Cómo vamos a interpretar esta partitura? Desde la parte de abajo. Si me siguen, observamos aquí dos líneas que están apuntando hacia afuera. Son los pies. Nos indica que están en una primera posición y esto es lo que va a hacer el bailarín durante toda la danza en el espacio. Para 1700 ya tenemos una descripción muy interesante de lo que hacían los bailarines. En este caso es una folía para mujer y podemos ver cómo se va desplazando por la sala y el movimiento de los brazos que va ejecutando. Además, recuerden que arriba tenemos las castañuelas. No es una sola partitura, sino que incluye movimiento, incluye música y en este caso la percusión. Es algo muy, muy interesante que la historia de la danza nos ha regalado y que esta partitura influyó para lo que actualmente conocemos como la notación Laban. Les voy a mostrar la última partitura, donde tenemos ya la evolución de la notación y cómo ha llegado a ser pues un referente. Como les platicaba desde un inicio, la conexión que podemos tener para este momento de la historia entre la danza y el teatro, pues tiene que ser con la gestualidad. Recordemos que después de la Edad Media, ya cuando nos acercamos al hecho escénico, los actores también eran bailarines al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta conexión desde el movimiento, obviamente, como para la recreación de una obra de época del siglo de oro o para el barroco francés, incluso para el barroco virreinal?
cómo podría hacer una conexión y desde el Centro Coreográfico de Investigación Histórica del movimiento proponemos un conocimiento de la historia y vamos a terminar con Laban. Por favor, me indican si se puede, si ven la imagen. Sí, sí la vemos. Ok, lo mismo que en Fourier, esta notación se lee de abajo hacia arriba. Como pueden ver, es una estructura más compleja de signos. En esta parte se observan cómo cada uno de estos signos tiene una representación. Si es un nivel alto, un nivel profundo, un nivel medio, la duración musical y las direcciones del cuerpo. La Laban Notation ya es toda una estructura más elaborada, más profunda sobre el, sobre el movimiento y el espacio. Obviamente es algo más rico, más complejo y más estructurado. Propiamente inició para la documentación de la danza contemporánea. Muchos investigadores lo han desarrollado ya para las danzas folclóricas y en mi caso, pues estamos en el trabajo de la danza histórica. Como un bailarín o un actor histórico podría documentar su hecho escénico y tener una partitura que no solamente le conecte con el texto, sino con el ejercicio de la profundidad, con el ejercicio de la duración dentro de una musicalidad y un esquema de partituras. ¿Qué es lo que tiene que hacer su mano derecha, su mano izquierda? El pie, si va hacia la diagonal, adelante, si va a la diagonal atrás, y de esta forma, pues sería una partitura en notación lava. Pues bueno, a grandes rasgos, pues ha sido un placer compartir con ustedes lo que es la documentación dentro de la danza histórica. Y pues bueno, espero que sea tema de estudio y que en algún momento podamos compartir con más profundidad cada una de estas partituras y cómo podría enriquecer no solamente a la danza, sino también al teatro, incluso a la música. Los cantantes de ópera que conozcan sobre gestualidad de época pues enriquecería muchísimo su bagaje cultural. Pues bueno, es un placer y un saludo desde el Centro Coreográfico de Investigación Histórica del Movimiento en Tulum, Quintana Roo. Muchísimas gracias. Ahora toca el turno de a la doctora Carla Uriarte Torres. Ella está de manera directa documentando la memoria artística, pertenece al área de investigación de la Dirección de Investigación de esta universidad. Es bailarina, es docente y es investigadora. Adelante, maestra. Hola, bueno. Bueno, aló, tudo bem? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Yo les vengo a presentar los inicios de una investigación muy personal, muy rica y espero que muy fructífera, que se llama La danza contemporánea independiente en Yucatán en los albores del siglo XXI. Un ensayo sobre el fracaso, entre comillas, de la generación Shish. ¿Fracaso de quién? ¿Desde dónde? Y quiero comenzar con una cita de Stuart Hall, 1991, que dice: sufrimos cada vez más un proceso de amnesia histórica en virtud del cual creemos que solo porque estamos pensando acerca de una idea, esta ha surgido o ha comenzado. Actualmente, la historia de la danza contemporánea nacional en ocasiones reconoce la práctica dancística yucateca
del siglo XX. Del mismo modo, a nivel estatal, la historia se focaliza en las prácticas dancísticas de mayor impacto cultural. No obstante, poco o nada se ha dicho sobre aquellos grupos o bailarines independientes que surgieron de la formación académica local a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que no sobrevivieron o están en peligro de extinción. A esta generación es a la que nombro generación Shish. Ante esto, lo que a continuación se propone es un ejercicio de memoria individual de una colectividad, por medio de un ensayo con base en huellas dejadas por archivos institucionales y documentos audiovisuales disponibles en la Biblioteca y Fonoteca de la UNAM, para observar los indicios de los posibles fracasos de esta generación como un acto pedagógico. Esta investigación es una deriva de un proyecto paraguas mucho mayor llamado Memoria Ciney, que busca conocer cuáles son los materiales audiovisuales relacionados con la danza teatral o escénica en Yucatán del siglo XX y sus potencialidades para la investigación artística, identificar las prácticas pedagógicas antecedentes a la licenciatura en docencia de la danza clásica de la UNAY e identificar las poéticas escénicas de la danza contemporánea del siglo XX en Yucatán que abrieron trayectos para su profesionalización en el sureste del país, con la finalidad de continuar el ejercicio de memoria realizado por la investigadora en danza Ana Marrufo. En especial, yo retomo el reconocimiento que ella realiza de los grupos independientes vinculados de alguna forma con la Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán, el cual me hizo activar la memoria de mi trayecto formativo y profesional como bailarina y docente de danza contemporánea, el cual considero importante analizar por dos razones. La relevancia de activar la memoria cultural de una práctica a partir de la encarnación del deseo de archivo de la investigadora y el reconocimiento del lugar transicional que ocupó la generación Shish, hasta ahora invisibilizado. La generación Shish, un daño colateral de la generación X. Recientemente escuché que alguien nombrara que, aunque no habíamos sido parte de la compañía, éramos un daño colateral. Ante esto, me dispuse a investigar. ¿Soy un daño colateral? ¿Qué se sabe sobre la generación X de la cual se deriva la generación Shish? La generación X son los que nacimos entre 60 y 80. Somos el hermano o hermana de en medio de los boomers y los millennials, con todo lo que esto conlleva. Somos considerados cínicos, desinteresados por la vida, una generación del cuestionamiento, muy posmo. Y como suele ocurrir, hay quienes aprendieron a adaptarse más que otros. Nuestra infancia transcurrió de manera análoga y fuimos transicionando poco a poco a la tecnología. Como consecuencia, tenemos mayor conciencia de lo material y lo que nos defiende de la virtualidad. Formamos y fortalecimos corrientes feministas antibélicas de género y sobrevivimos a grandes crisis económicas como la del 95 y 2008. Como consecuencia, estamos acostumbrados a la decepción y al fracaso. De igual forma, somos una generación que vivió la inestabilidad laboral, lo que en ocasiones atrasó algunos aspectos en la vida personal, debido a la caída del paradigma de seguridad social a finales de los 90 y la transición de un sistema de jubilación de reparto, todos cooperamos para todos, a uno de capitalización plena y privada en el mercado de riesgos, es decir, las AFORES. Cada quien paga lo suyo, de acuerdo con Peláez 2024 y Moreno Salazar 2007. En general, fuimos una generación de transición entre la estabilidad y lo fluido, y aún más quienes nacimos alrededor de los 80s, pisando los talones de la siguiente generación, los millennials. Es decir, somos el Shish de la generación X. Lo que queda, lo restante, lo final. Nosotros y nosotras somos una generación que, lejos de considerarnos únicos, estamos conscientes de formar una colectividad, pero nos gusta la individualidad. En México vivimos varios proyectos educativos. Pasamos de la educación para todos, del mandato de José López Portillo, a la descentralización del sector educativo con Miguel de la Madrid, la modernización educativa de Carlos Salinas de Gortari y el programa de desarrollo educativo, así como el primer programa nacional de cultura de Ernesto Zedillo Ponce de León. Internacionalmente nos tocó escuchar sobre la dictadura de Augusto Pinochet, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, la perestroika, la caída de las Torres Gemelas y, en mi caso, las remanencias del movimiento estudiantil de 1968 a través de mi padre y madre. Por supuesto, esta descripción de la generación X también tendrá sus modificaciones de acuerdo con cada cultura. Sin embargo, en cada uno de los estados de la República en los que viví, la sensación era la misma, la de ser parte de una transición, pues
puesto que siempre algo estaba cambiando rápidamente atrás de mí, algo que me excluía y me rebasaba rápidamente. Por ejemplo, cada uno de los programas de estudio, desde la primaria hasta la preparatoria, cambiaron atrás de mí. Por lo tanto, siempre fui la última generación del último programa. Por consiguiente, mi formación ya era caduca cuando yo terminaba. Eso no exentó mi formación en danza contemporánea. Cuando decidí estudiar en el Centro Estatal de Bellas Artes de Mérida, Yucatán, ya con la mayoría de edad, después de haber estudiado teatro, jazz y danza regional, principalmente Jalisco y Sinaloa, donde viví por un tiempo. Y solo porque cerró el CEBA un año por remodelación, se atrasó mi ingreso y me tocó por fin ser la primera generación del nuevo programa. No obstante, la sensación seguía siendo la misma. ¿Por qué? Después de muchos años y de aproximarme a la memoria de la danza contemporánea de Yucatán, me percaté que, aunque entré con un nuevo programa, este era un programa de transición que sufrió algunas o muchas modificaciones posteriormente, por lo que todavía seguía siendo el Shish y la única graduada de su generación. En el contexto cultural de Yucatán, el Plan Estatal Cultural de 2001-2007 considera que la educación artística en ese entonces no tenía un impacto significativo en los alumnos y en la sociedad, por lo que existía la necesidad de fortalecerla por considerarla un aspecto importante para el desarrollo social y humano. En cuanto al programa de danza contemporánea del CEBA, que era el centro de toda la danza contemporánea, aunque ya estaba en formación el Centro Municipal de Danza y algunos lugares donde se enseñaba, como en la Casa de la Cultura a través de Lupita Islas, en donde tomó Itzel Razo, danza contemporánea, con Jorge Faz Dance Company y en la Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán. Pero en particular el CEBA, ahí se enseñaba técnica Graham, porque entre comillas se suponía que era técnica Graham, pero realmente los maestros ya estaban muy influenciados con otras metodologías y pedagogías que disfrazaban a través de la técnica Graham. En el CEBA, los docentes que impartieron clases durante mi estancia fueron bailarines activos, muy activos de la Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán, a los cuales admiro profundamente. Entre ellos, Rosalía Loesa, Lourdes Magallanes, Erika Torres, Clara Ruiz, David Torres, Fanny Ortiz y Candy Cruz. Y como suplentes estuvieron Cariño Cervantes y Leticia Sánchez, ya que los docentes, al tener una agenda saturada de presentaciones, necesitaban apoyo para impartir sus clases. Como asesores o docentes externos de técnica Graham estuvieron Víctor López, Jenny Baker, Guadalupe Barrientos, Christine Dakin y de manera indirecta Rosana Filomarino. Entre las influencias externas que llegaron a Yucatán e impartieron cursos durante mi formación estuvo sobre todo la escuela venezolana a través de Ilse León, Rafael Nieves y Julieta Valero. Y entre los coreógrafos que trabajaron con la compañía y compartieron sus conocimientos que nos influenciaron estuvieron Lourdes Luna, Víctor Ruiz, Lidia Romero, Cintia Pari, Rosana Filomarino, Pilar Medina, Tatiana Zugazagoita, Gerardo Delgado, entre otros. Voy a mencionar a continuación dos grupos independientes que comenzaron a finales o en la transición hacia los 2000 y que fueron la casa de muchos bailarines que egresábamos del Centro Estatal de Bellas Artes, que fueron Signos Corpori y Maga Danza. Signos Corpori bajo la dirección de Leticia Sánchez, donde se juntó el trío dinámico Verónica Castillo, Malky Castro y yo, el cual todavía seguimos en la danza las tres de cierta forma, y Maga Danza, que fue una gran escuela para muchos egresados, bajo la dirección de Lourdes Magallanes, donde estuvieron Edgar González, Frederick Hirsch, Juan Pablo López, Doris Fajardo, Malky Castro, Erika Campos, Alejo Medina, entre muchos más. Cabe reconocer el trabajo de Betsabe Castillo, que en el 2006 funda Batsil, con talento local proveniente de la Academia de Danza Raque, en una época donde pocos espacios estaban interesados en enseñar la danza contemporánea, antes de que llegara la época de los concursos que movilizaría el interés por esta disciplina en el sector privado. En cuanto a la producción, era autofinanciada o gracias a alguna beca institucional como FONCA o proporcionada por el ICI, Instituto de Cultura de Yucatán, ahora Secretaría de Cultura. La gestión se desconocía y en cuestión de espacios y tiempos de ensayos, estos transcurrían en lugares prestados por las escuelas donde pertenecíamos o en academias de amistades. Con relación al horario, no había horario. Se ensayaba a partir de las 9 de la noche hasta la madrugada
y realmente solo nos juntábamos para la producción. No había continuidad, ni ensayos, ni reforzamiento técnico, nada. Excepto en los inicios de Signos Corpori, que sí fue un poco más formal, porque todos deseamos vivir de la danza, lo cual pues fue cambiando. En cuanto a la metodología de creación, esta se centraba en la imitación de modelos obtenidos por la práctica y estructuras tradicionales como la de León y la improvisación. En referencias poéticas tuvimos a la Compañía de Danza Contemporánea y a Venezuela con Caracas Roja, Laboratorio de Ilse León y Rafael Rojas. Y en cuanto a la divulgación y consumo no teníamos ningún problema. Había pocos grupos de danza contemporánea, pocos espacios para presentarse, entonces teníamos garantizado el público. Con esto, para cerrar, busco reflexionar en cómo infirieron las reformas a las políticas educativas, culturales y laborales al desarrollo de esta danza contemporánea. Cómo infirió el proceso de globalización en los modos de formación y producción de la danza contemporánea independiente. Cómo se integró la danza contemporánea independiente a la inmigración de grupos extranjeros. ¿Quiénes fueron los incluidos y excluidos al final del día? ¿Cuáles son las posibles razones? ¿Cuáles podrían ser las categorías de análisis para una investigación con justicia social de la danza local? Y si la invisibilización de la generación Shish es resultado de su fracaso, ¿de acuerdo con qué parámetros? Y bueno, luego les platicaré de mi fundamento teórico. Gracias. Gracias, maestra. Un recorrido un poco rápido, muy interesante, necesario para hablar de la danza local desde diferentes hemisferios, que no sea solo el centro del país, sino una danza nacional construida desde la visión de todos. Pasamos al siguiente participante, Tony Baeza, que hace un enorme esfuerzo también de documentación de la memoria a través de la imagen también. Nos platicará, él es egresado de esta casa de estudios de la universidad, de la licenciatura en teatro, y viene realizando un proyecto bastante de largo aliento en relación a la documentación escénica. Adelante, maestro Tony. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando sean 10 minutos me da la señal, porfa. Bueno, es un honor compartir mesa con aquí las personalidades que nos acompañan. Gracias al público que está aquí presente, al que nos ve de manera virtual. Bueno, yo egreso en el 2009 de esta universidad, es decir, pertenezco a la segunda generación de la licenciatura en teatro. Y en el 2015, por una necesidad de documentar mis propias obras, compro una videocámara. Por supuesto, no tenía dinero para una nueva. Fui a una casa de empeño, compré una de medio uso, ¿no? Pero pues para lo que servía. Y así empecé. Así empezó esto más bien, hace 10 años. Pero me di cuenta que mis colegas, para aspirar a un festival, una convocatoria, un apoyo económico, les pedían registro en video y ahí decía, sin edición, sin corte, sin corrección de color, o sea, prácticamente el material en crudo. Y en ese entonces, pues contratar un servicio de video, pues el que era tu cuate y te echaba la mano, te cobraba 1,000 pesos o 900 pesos, ¿no? Y muchas veces, pues ni siquiera eso es lo que entraba en taquilla. ¿Cómo ibas a pagar un servicio de video, no? Y yo le decía a mis cuates, bueno, si no hay que hacer nada, le dije, pues yo te lo grabo, ¿no? Y ya te lo paso, ya está. Me das para el chesco y las galletas y listo, le digo. Y así empecé. Con 3 o 4 colegas y estos colegas empiezan a recomendarme. Oye, ya es más fácil que cubrir los requisitos de las convocatorias. Llama a Tony que te grabes. Y me empezaron a llevar más y más y más y se empezó a convertir en otra fuente de ingreso. No he dejado de escena, sigo actuando, o sea que si no me ven en escena, me ven en las butacas ahí con una cámara, ¿no? Pero esto me da una ventaja. ¿Cuál es esta? De que yo sé lo que mis colegas quieren, pero sobre todo lo que necesitan. Vamos, a manera de anécdota. La colega Claudia Cámara, Shirley la Chonchita, una vez hubo una función en el Olimpo, contrató un servicio y le dijo al chavo,
necesito que grabes con toma abierta. Terminó el espectáculo, a los 2 días le entregó el material y cuando Claudia lo ve como condorito, plop, ¿no? Dice, o sea, no sé si conocen el Olimpo, pero a los lados hay pantallas, los televisores, hasta eso se veía. No, decía, o sea, toma abierta, pero, o sea, delimítalo al escenario, ¿no? El chavo abrió todo lo que da la lente, ¿no? Entonces también falta un poco de intuición. Otra anécdota, contrataron un servicio de fotografía y todas las fotos fueron planos abiertos. No había una toma cerrada a cuerpo completo, medio cuerpo, close-up. O sea, no. Y bueno, esa vez Claudia me dijo, Tony, afortunadamente mañana tengo una función más. Ve a grabarme, ya sabes cómo lo quiero, ¿no? Entonces, y la verdad difícilmente o muy contadas veces me han dicho cómo quieren el video, porque yo ya lo sé. Yo ya sé lo que es estar en el escenario, ¿no? Y bueno, así empezó todo este rollo. Eh, por supuesto, me he metido a talleres de video, de edición, de fotografía. He mejorado mi material con el tiempo, ¿no? Es decir, mi primera videocámara ni siquiera grababa en HD, pero era mejor eso a nada. Paso al HD, al Full HD y desde el 2021 empiezo a grabar en 4K. Y hay colegas que me dicen, bueno, Tony, ¿y no te pesa mucho grabar en 4K? Bueno, sí, un minuto de video pesa 1 giga, ¿no? Imagínense, si su obra dura 90 minutos, son 90 gigas. Y, pero yo le digo, mira, a ver, yo trato de adelantarme un poco a mi época. Es decir, quiero dejar para la posteridad todo este material en la mejor calidad posible. No, ¿cuándo fue el apagón analógico? En el 2016, creo, ¿no? Bueno, ya el estándar todo era en HD, ¿no? Vino la era digital, todo era en HD. Imagínense, todo lo que estaba grabado en análogo ya no se podía transmitir. Había que hacer una conversión. Algún día vendrá el apagón HD y todo va a ser en 4K, ¿no? Yo digo, no hay problema, yo ya me adelanté, ya lo hice, ¿no? No hay que convertir nada. Em, y también un consejo que yo le pregunté a otro chavo que graba eventos, porque al principio todo lo grababa en mi computadora y cuando empecé, a los 3 o 4 meses ya estaba llena mi compu. Y le digo a los colegas, oye, checa tu material, ve si no necesitas una reposición, porque lo voy a borrar y se va a perder para siempre. Sí, sí, todo está bien, no hace falta que no sé qué. Pero conozco a mi gremio. Se les pierde, se les quema el USB, o le robaron la compu, o si no, con el tiempo van a empezar a celebrar sus años de trayectoria, sus 20 años, sus 30 años. Me van a empezar a llamar, Tony, todo lo que te has grabado de mí, hazme una videosemblanza porque voy a hacer mi homenaje, que no sé qué, ¿no? Y pues para mí también ese es un ingreso más todavía, ¿no? Porque ya tengo el material, solamente es hacerlo, ¿no? Y, y le pregunté a un cuate, oye, ¿tú dónde grabas? ¿Dónde guardas todo? Le digo. Y me dice, cómprate un disco duro de 1 tera, de 2 teras, me dice. Este, porque aquí hay algo muy importante que me aconsejó y de verdad se los comparto. Siempre conserven su fuente original. No la borren, porque ahí se almacena todo, la fecha, la hora, qué apertura tuvo la cámara, y además porque cuando se exporta por primera vez el material, ¿no? Se le entrega al cliente, lo revisa y a veces se dice, oye, Tony, fíjate que se me olvidó que le agregues tal cosa. Bueno, todavía puedo reutilizar ese material, lo exporto por segunda vez. Tony, se me acordó que es mejor, pone el logo de mi compañía, lo exporto por tercera vez. Tony, mira, me vas a matar, pero se me olvidó los créditos, pónselos. Cuarta vez, ¿no? Un detallito más y no te vuelvo a molestar. Tal cosa. Ya para la quinta vez, ya el material ya empieza a notarse que ya está pixeleado, se granula la imagen, lo que llaman ruido en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer?
estos 5 cambios que yo hice, tengo que hacerlo a la primera. Y para ello necesito la fuente original. Y si yo lo borré y nada más me quedé con el primero editado, híjole, es muy difícil levantar otra vez la calidad, porque siempre que se trabaja, se degrada un poquito, ¿no? Tal vez la primera o la segunda vez no se note, pero ya para la quinta vez, ya hay que hacer todo desde cero. Entonces, nunca borren su fuente original. Cómprese discos duros. Si no pueden pagar un servicio de la nube, cómprese discos duros. Y bueno, también de alguna manera me di cuenta, o sea, el tiempo va a pasar sí o sí. Y todo este material, con el tiempo, se va a convertir en patrimonio cultural. Entonces, les invito a que hagan lo mismo, lo propio, júntenlo. De verdad, algún día les va a servir, alguien les va a servir hasta de material de consulta. Eh, Aquí el maestro Juan Esteban me comentaba el año pasado, buscando material, por ejemplo, de las primeras generaciones de las licenciaturas, ¿no? Este, Tony lo debe de tener, Tony lo debe de tener, o sea, acude con él, ¿no? Porque guardé todo eso y, y hasta yo mismo a veces no me acuerdo de cuándo fue tal evento. En la fuente original está la fecha, ¿no? Y ahí ya lo apunto para que no se me olvide. Y, y bueno, pues creo que esto es todo por ahora. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Al final, bien. Gracias, maestro. También yo les invitaría a que además de que se graben y que lo guarden en el cajón de su casa, también pueden venir con nosotros aquí al centro de investigación, a la dirección de investigación que hace esa tarea de documentar la memoria. Y Tony ha tocado un tema bien importante, lo que implica el documento del video, que para nosotros en danza es el registro más recurrido o vivo en relación a cómo observar el movimiento. Pasamos a la siguiente participante, Vanina García, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Artes, con la ponencia La puesta en escena de archivos personales como ejercicio de memoria y afectación colectiva. Adelante, maestra. Hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. un honor participar del Congreso a la distancia. Me habría encantado estar allá, pero bueno, dadas las condiciones que estamos atravesando en mi país, se me hizo muy complicado asistir, pero bueno, existe esta posibilidad. No se escucha, maestra, se perdió su voz. Maestra, seguimos Que es la escucharla. licenciatura. ¿Podríamos retroceder un poco? ¿Cómo? Seguimos sin escucharla. Ahora sí, ¿será que pueda retomar desde el inicio? Sí, sí, claro. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Bien, por si era un problema mío. Bueno, les contaba que esta investigación se enmarca a partir de las preguntas que quedaron cuando me licencié. La carrera se llama Licenciatura en Artes con orientación en arte latinoamericano y que me motivaron a inscribirme en la maestría en teatro y performance y artes performáticas en la Universidad de las Artes. También para incorporarme en un grupo de investigación que depende de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Archivo, Cuerpo y Memoria. Bueno, mi exposición se titula La puesta en escena de archivos personales como ejercicio de memoria y afectación colectiva. No voy a compartirles muchas cosas porque no sé si es algo del ego o qué, pero como digo, voy a estar proyectada en gigante. No sé, como que me daban ganas más de hablar con ustedes, así como un streamer, pero sí compartirles esta especie de mosaico que se me fue armando en base a las obras que tomo como referencia para el análisis y adentrarme en esta investigación. De todas estas obras, son varias más, pero bueno, fui consiguiendo estos flyers, me voy a detener en estas tres.
Entonces, el objetivo de esta comunicación es presentar el trayecto inicial de mi investigación, en tanto la conformación de un marco de estudios y un corpus de obras que se inscriben dentro de las llamadas poéticas de lo real, que se caracterizan por incluir archivos personales o familiares de los y las creadoras e intérpretes. Estas preguntas surgieron cuando, tras ver un número importante de puestas en escena, noté como constante que aquellas obras que se presentan como biodramas, autoficciones o autobiográficas coincidían en incluir materiales de archivo personal o familiar de los y las creadoras e intérpretes. Al analizar este corpus noté que se me despertaba la misma pregunta con estas obras. ¿Qué significados se construyen en las obras que incluyen material de archivo personal de los intérpretes? Sumado a que reconocía que algo del orden de lo afectivo sucedía y sigue sucediendo en el momento de la recepción de las mismas. Hoy me voy a centrar, como les decía, en estas obras: Consagrada, El fracaso del éxito, de Gaby Parigi y Flor Micha, El rayo, de María Ucedo, e Imprenteros, de Lorena Vega y Hermanos. Bien, tomo los lineamientos de Anne Bektovich. Ella propone la idea y la noción de archivos de sentimiento o archivos de trauma para pensar en ciertos artefactos culturales como depositarios de sentimientos y emociones que son codificados según no solo el contenido de los textos mismos, sino también de las prácticas que giran alrededor de su producción y recepción. Estas ideas me estimularon a pensar estas obras a partir de este concepto para así rodear ese algo que pasa. Poco también no armé PowerPoint, como verán, son los primeros pasos en mi investigación y soy más analógica que digital. Bien, Sara Ahmed discute con estas ideas. Para ella los sentimientos no residen en las cosas y por lo tanto no se pueden almacenar o archivar, sino que son producidos como efectos de la circulación. Explica a través del concepto de intensificación que las emociones toman forma a través de la repetición. Sí tengo otro, pero me voy a demorar en buscar, a ver si así funciona mejor. Un poco, maestra, se distorsiona un poco su voz. ¿Será que le pueda subir a su micrófono? A ver si lo puedo. ¿O al sonido de su compu? Ajá. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Vamos a abrir la ronda de preguntas para incentivar el diálogo aquí con los estudiantes y los docentes, en lo que la maestra se conecta nuevamente. ¿Y quién quiere empezar? Aquí los chicos de danza, de teatro. ¿Quién es el valiente? ¿Quién dice que yo? Adelante. Tony. Bueno, espero que ahora sí se escuche mejor. Adelante, maestra. Espero que ahora sí se escuche mejor. No mucho, maestra. Probablemente sea el internet. Ahora espero que sí. Ahora sí, yo me- ahora sí. ¡Wow! Trabajo con sonido, no quería sacarlo tan rápido esto. No quería chapear, como se dice acá en Argentina. Ahora sí, me dan 2 segundos, me armo mejor la pantalla porque estaba preparado en otra parte de mi computadora. Y bien, entonces,
Me había quedado en Ahmed, ¿no? Si no recuerdo mal. Mil disculpas. Bueno, venía diciendo que Ahmed propone el concepto, por favor, Ahmed propone el concepto de intensificación, ¿sí? Que las emociones toman forma a través de la repetición de acciones a lo largo del tiempo, así como a través de las orientaciones de acercamiento o alejamiento de los otros, y que justamente esta intensificación de las sensaciones lo que nos lleva a de vuelta a las superficies de nuestros cuerpos, sean colectivos o individuales, y las moldea. Si bien por un lado adhiero a la discusión que plantea Ahmed y reconozco que este concepto de archivo de sentimiento tampoco termina de explicar esta percepción que tengo de ese algo que percibo en las obras, sí arroja luz en los primeros pasos de mi investigación y a la vez la vectoriza, ya que en el desarrollo de la investigación me encontré con una serie de problemas de orden teórico, conceptual y metodológico que me llevó a expandir los límites de un abordaje estético. Tomo en cuenta entonces aportes de los estudios de la performance para ponerlos en diálogo con teorías del giro afectivo. Comencé la investigación en torno al concepto de archivo, a partir de la deconstrucción que hace Jacques Derrida en su texto Mal de archivo. Mal de archivo. Derrida explica que este mal es esa aspiración compulsiva de la contemporaneidad hacia archivarlo todo. Esto hace que se expandan los límites fácticos de los archivos y abarca nuevos campos hasta entonces no pensados. Agrega que esto conlleva a una hermenéutica particular, ya que muchos de estos archivos no son textos escritos, documentos, sino también objetos, fotografías, videos, incluso prácticas. Esto dialoga con los aportes de Diana Taylor desde los estudios de la performance cuando habla del archivo y del repertorio. Para Taylor, el archivo excede todo lo que es en vivo. Un objeto es archivable a través de un proceso en el cual ese objeto que se seleccionó sirve a determinados análisis. Lo distingue del repertorio, ya que éste tiene que ver con la memoria corporal que circula a través de las performances, o actos que se consideran como un saber efímero y no reproducible, y permite rastrear tradiciones e influencias. Pero no los toma como partes separadas, sino que afirma que archivo y repertorio se exceden mutuamente y operan en conjunto. En cuanto a los archivos, detecto que los objetos presentados en estas obras seleccionadas no son objetos escenográficos, sino objetos reales que pertenecen o pertenecieron a las intérpretes o a algún familiar suyo. El vestido que María Ucedo viste en su obra El Rayo es el vestido de su mamá, y lo comprobamos por la fotografía que aparece proyectada. María lo manipula con mucho cuidado y ajusta detalles de colocación, le alisa las arrugas y adopta la misma posición corporal que su mamá en la fotografía. Gaby Parigi, dramaturga, directora e intérprete de su biodrama Consagrada, abre la obra con el espacio del escenario cargado de trofeos. Ella entra caminando toda vendada, ayudándose con muletas y repitiendo la pregunta ¿qué se hace con todo esto? Más tarde, a lo largo del biodrama, va a narrar que una vez que tuvo que mudarse de la casa de sus papás, se encontró que todos esos trofeos estaban arrumbados abajo de su cama. Lorena Vega, en Imprenteros, ahonda en los saberes del oficio de su padre, imprentero. Reta a su hermano, que también es intérprete, no estoy presentando, perdón, esas fotografías no las tengo. Así que les invito a hacer un ejercicio de imaginación. Como les decía, Lorena Vega en Imprenteros ahonda en los saberes del oficio de su padre, reta a su hermano, lo hace subir al escenario y pregunta a alguien del público que tenga un libro que se lo dé a su hermano para que él en vivo saque un presupuesto de cuánto saldría imprimir ese libro. El hermano, con toda la experticia del oficio, lo mira, lo observa, ve qué calidad de hoja, qué calidad de tinta es y arroja al público un valor estimativo.
El análisis entonces de los objetos y de los vestuarios, que ahora ya las puedo empezar a llamar ropas, y saberes presentes en la escena o que se presentan en la escena, es un buen punto de partida y abre el diálogo con los estudios de las llamadas poéticas de lo real que plantean Isabel Guerrero y Alba Saura Clares. Las autoras definen a las poéticas de lo real en las artes escénicas como aquellas prácticas que incorporan elementos, intérpretes, localizaciones, autorreferencialidad, relaciones con la audiencia, para enfatizar su carácter no mimético. Para ellas esto no implica un fin de la imitación y de la representación, sino que se da a partir de la utilización consciente de procedimientos y estrategias que ponen de relieve la tensión entre lo real y lo mimético. Sostienen que las poéticas de lo real ya no imitan la realidad externa, o al menos no se restringen a eso, sino que incorporan la realidad en la escena y crean un nuevo sentido de la teatralidad en los escenarios del siglo XXI. Sin embargo, no puedo limitarme al análisis de los objetos y las ropas o las anécdotas de manera aislada si quiero abordar esa dimensión afectiva de la que antes les hablaba. Además porque percibo, por ejemplo, el cuidado con el que tratan esos objetos. También porque hay movimientos que se despliegan en la escena que después forman parte de coreografías, movimientos que no tienen nada que ver con la danza ni con el campo teatral. Es en este punto en el que la categoría de intérprete en estas obras se expande del abordaje estético y puede pensarse en tanto actor, actriz, documento como propone Denise Covello. También se puede tomar en cuenta el análisis de los cuerpos de les intérpretes desde la noción de cuerpo como archivo de André Lepecki. Covello concibe al actor-actriz documento como un actor-actriz que pone en crisis las nociones de ilusión y mímesis, y esto hace que se tensionen los límites y la realidad al moverse, entre ficción y realidad, al moverse en una zona de oscilación constante entre presencia y representación. Lepecki, por su parte, trae la idea del cuerpo de los bailarines como articulador común entre la recreación de danzas y el deseo de archivo de la danza. Por lo tanto, en las recreaciones de danza no hay distinción entre archivo y el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es archivo y el archivo es un cuerpo. Pero a su vez, estas composiciones operan como una suerte de vuelta a poner en acto acciones ya conocidas por los y las intérpretes. Desde los estudios de la performance, Richard Schechner explica que las performances operan como actos vitales de transferencia al transmitir saber social, memoria y un sentido de identidad a través de acciones reiteradas. Él las llama conductas restauradas o dos veces actuada. Es en esta repetición por donde la conducta, el hábito, también el relato del suceso se va transformando, se reactualiza para el grupo humano que participa de ellas, cobra vitalidad y a la vez se mantiene en el tiempo. En Consagrada, Parigi no representa un personaje, sino que se presenta, como actriz que revisita su historia de infancia cuando era deportista. Ucedo, en El Rayo, reflexiona sobre su propia historia y la de su cuerpo a partir de la historia y del cuerpo de su madre. Vega, en Imprenteros, revisita el oficio de imprentero de su padre al pedirle a su hermano que muestre al público los movimientos corporales que despliega cuando trabaja en su propia imprenta con las máquinas que maneja. Todo el elenco lo imita y crean una coreografía en escena. Es así como nociones propias del teatro y la danza, como, acá tenemos intérprete, vestuario, escenografía, cuerpo, voz, movimiento, subvierten sus significados en este tipo de obras. Al entrar en relación con sus archivos personales, sean video, fotografías, objetos, intuyo que los intérpretes y también las creadoras desarrollan una suerte de hermenéutica para abordar estos archivos que despiertan afectos en ellos. Encuentro que hay algo distinto que trasciende a los signos que se construyen en la obra, incluso a las distintas capas de sentido que se crean ahí. Hay algo que emerge en el momento de la puesta en escena que podría pensarse desde la categoría analítica de espectro. Derrida explica que para que haya espectro, es necesario retornar al cuerpo, pero a un cuerpo más abstracto.
Laura Papa e Ignacio González, directores del Filosit, en donde yo participo, titulado Archivo, Cuerpo y Memoria, toman esta categoría, ya que los espectros se ubican en una posición liminal entre lo visible y lo invisible, entre la materialidad y la inmaterialidad, entre la vida y la muerte, entre lo aparecido y lo desaparecido. Hay cuerpos espectrales que emergen en el rayo, invocados por las palabras, las fotografías, las ropas. Emerge el pasado corporal de la actriz en Consagrada, los músculos desarrollados hasta el día de hoy, las destrezas que se despliegan en escena. El recuerdo de sus trastornos incluso de alimentación. El padre de Lorena emerge en Imprenteros. Y yo como público me emociono, me conecto con eso que está pasando, empatizo y también recuerdo. Me reflejo en lo que estoy viendo, sintiendo. Al analizar estas obras a partir del interjuego de estas categorías desbordadas de los estudios teatrales, nos encontramos frente a una constelación de signos en constante movimiento y reorganización que tensan y complejizan el análisis. Podría decirse que la cadena de signos se vuelve rizomática y plantea tanto líneas de fuga como espacios intersticiales que colaboran en la construcción de significados y en la emergencia de espectros. Me pregunto entonces si en vez de pensar a estas obras como archivos de sentimiento, pudiera pensarlas como ejercicios de memoria, es decir, que las creadoras e intérpretes comiencen ese ejercicio al entrar en contacto con esos archivos personales y su voluntad de crear obra, que los ensayos y la misma puesta en escena formen parte de este ejercicio, que despierte no solo la memoria común, sino también active la memoria de sensaciones, tanto de ellas, de ellos y del público presente en el momento de la concretización y recepción de la obra. Y ahora sí les voy a compartir pantalla, porque a partir de toda esta elaboración arribo a esta primera hipótesis. Creo que la inclusión de los archivos, sean familiares o personales de las creadoras, intérpretes de estas obras de teatro, inscriptas en las llamadas poéticas de lo real, con un alto grado de autorreferencialidad, despiertan afectos tanto en los y las creadoras e intérpretes, y por lo tanto su composición, dramaturgia y puesta en escena, como el momento de su concretización frente al público, opera como una suerte de ejercicio de memoria que interpela a los y las participantes del evento escénico, en el que se abren espacios-tiempos, en el que emergen espectros, circulan emociones, creando así un espacio-tiempo afectivo en donde sentir y recordar en colectivo. Muchísimas gracias. Acá les dejo mis contactos por si quieren seguir con esta conversación o intercambiando percepciones maestra. e ideas. Ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas. Continuamos con Tony. Sí, tengo como 25 teras de información hasta ahorita, es decir, son como 6 discos duros de 5 o 6 teras más o menos. Sí, porque debido a la calidad 4K, o sea, un disco duro de 6 teras se me llena en 3, 4 meses. Sí. Por ahora mecánicos, porque los digitales son más caros y todavía no me alcanza para eso, pero poco a poco. Bueno, creo que tiene más memoria de la que tenemos nosotros aquí en el centro de investigación, pero también hay que tomar en cuenta en el sentido de que la parte digital tiene sus límites, ¿no? Constantemente entra en renovación y lo que hoy tenemos como un formato, en 5 años ya hay otros 5 formatos y vamos a estar cambiando y cambiando. Y bueno, hoy tenemos la idea del disco duro, pero en un futuro seguro aparecerá otro tipo de memoria que conlleve más teras y también más diversidades para su conservación. Siguiente. Adelante. Buen día. Bueno, mi pregunta es para la maestra de artes visuales. Pues me llamó mucho la atención
toda su exposición. La verdad, yo creo que es muy admirable todo el trabajo que hace y quedé sorprendida. Yo no sé casi nada de artes visuales, o sea, lo aprecio, pero la verdad es que yo no me siento capaz de. Sin embargo, creo que todos como artistas en general, independientemente de la rama, pues muchas veces pasamos por un proceso en el que queremos buscar la mejor forma de representar algo y sentir ese peso de cómo hacerlo correcto, cómo lograr que se entienda lo que queremos dar a entender, vaya, o pues toda esta duda, yo me imagino que todo artista en algún punto llega a un callejón sin salida, a un momento de bloqueo en el que ya no sabe para dónde avanzar, para dónde ir. Y pues mi pregunta es, ¿cómo usted diría que sale de ese bloqueo? ¿O qué medidas toma? ¿Y qué caminos dice? Pues voy a explorar por aquí, voy a hacer esto, a ver a dónde me lleva. Ya, listo, ahí está. Muchas gracias por tus comentarios, qué bueno que lo encontraste interesante. Respecto a temas del bloqueo creativo, es una pregunta muy recurrente. Ya sabes que nos hacen a las personas que nos dedicamos pues al arte o a la creación. En lo personal, o sea, me funciona mucho, como comentaba un poco, ¿no? Ir a los ensayos o ver la obra o las piezas o hablar con los creadores directamente, como para ver qué hay en sus mentes. O sea, es el primer camino que tomo, ¿no? O sea, como más básico. Obviamente me comparten sus libros, lo que han estado consumiendo, leyendo, etcétera, pero genuinamente lo que a mí me funciona es de que, o sea, opción 2, no tan académica, es como de que me pongo como pomodoros, como tiempos, como de que, a ver, ya estuve aquí viendo fijamente esto durante una hora, tengo que parar. O sea, no puedo con esto, no puedo. Me pongo a ver ventaneando, o sea, me encanta, o sea, como me pongo a escuchar a Taylor, o sea, como de que cosas que no tengan absolutamente nada que ver, como cuando vas a cenar y te dan una nieve de limón para que te limpies el paladar. O sea, eso es como lo que a mí me funciona, ¿no? Como de que soltar y ya luego retomar con los ojos frescos, ¿no? Y sí como ser bastante disciplinada con eso, porque igual me pasa que me atoro y digo, no, ya, o sea, no puedo seguir, estoy como muy agobiada, pero aún no he cumplido mi hora de trabajo. Entonces ahí sí me obligo un poco a decir, bueno, no, pero es que, como dicen, ¿no? Que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Yo creo que sí. Y también creo que, o sea, que la inspiración, o sea, ese tema de las referencias, de la inspiración y de los bloqueos, no siempre tiene como un camino predestinado, sino como que es mucho de tu formación, de lo que te detonan a ti cosas, si de pronto hasta hablar con tu mamá, ya sabes, cosas que te suelten la mente y te alejen un poquito de lo que estás, pero que sabes que te van a hacer pensar en otras y que a lo mejor ibas a encontrar un punto, un color, algo que te va a motivar. A mí eso me funciona mucho, ¿no? No sé si estoy siendo clara o te ayude con algo. Bueno, en realidad tenemos bastantes interrogantes y podemos continuar con esta mesa, pero necesitamos parar darle continuidad a la tercera mesa de trabajo. Yo les invitaría a acercarse a los ponentes, si quieren conversar con ellos, y también invitarles a, desde este momento, ustedes registrar su obra, documentar la memoria de sus trabajos, compartirlas con la dirección de investigación, para que en unos años, cuando les tengan sus homenajes, también puedan venir por sus acervos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente mesa. Mi nombre es Ana Marrufo, para los que no me conocen. Y muchas gracias, maestra a la distancia, Vanina. Gracias por sus aportaciones. Y nos despedimos por lo pronto de esta mesa y damos continuidad a la tercera. Muchas gracias. Chicos, por favor, no olviden. Les invitamos a los que no se han registrado a hacerlo, por favor, y también a participar en el trueque de libros de arte que va a estar acá en la mesa. Tenemos hoy y mañana para eso, por favor. Chicos, pueden traer mañana algún libro que tengan repetido para compartir e intercambiar. En la mesa se está haciendo el registro, chicos, pasen. Solo cuidado con los cables, por favor, no los pisen, gracias.